Con la ocupación francesa de la capital, vendría una última tormenta para el país. Un príncipe europeo llegaría impulsado por el Partido Conservador, mientras el gobierno republicano vagaba por el amplio territorio nacional. Este es el último episodio de Las Tormentas de una Nación. Estás en Hablemos de Historia. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Hablemos de Historia y última entrega de la serie Las Tormentas de una Nación, la historia del México a mediados del siglo XIX. Ya conocimos la historia de la Guerra de Reforma y la intervención francesa. Ahora toca ver esos últimos años de resistencia republicana hasta el derrocamiento del imperio. Pero bueno, no me enrollo más, mejor conozcamos más a fondo de ello. Este es el último capítulo de Las Tormentas de una Nación, el Segundo Imperio Mexicano. Aquí en Hablemos de Historia. Tras la derrota republicana en México, se acordó que se restauraría el tradicional sistema de gobierno en el Imperio Mexicano, con lo que se encomendó al Partido Conservador una búsqueda por encontrar un príncipe europeo que cumpliera con ciertas aptitudes para gobernar un territorio tan complejo como lo era México. Se pedía que fuera católico y que respetara las tradiciones de la nación, cosa que habían incumplido los gobiernos republicanos según ellos. Durante varios meses, el Congreso de la Nación discutió sobre posibles candidatos, entre los que se encontraban el infante Enrique de Borbón, duque de Sevilla, entre otros. Finalmente, Napoleón III decidió proponer él a un candidato que cumpliera con los requisitos del Congreso mexicano, y como era quizás el único que de hecho conocía personalmente a estos príncipes europeos, su candidato gozaba de mayor credibilidad que el del resto. Tras largas discusiones se aprobó la candidatura propuesta por el emperador francés y se creó una comisión de personalidades notables para que fueran a entrevistarse con dicho candidato y pedirle que aceptara el trono del imperio. Evidentemente, ese candidato era el archiduque Fernando Maximiliano de Austria, retirado en su castillo de Miramar en la costa del mar Adriático. Nacido en 1832 en Viena, hermano del emperador Francisco José I de Austria y casado con la princesa Carlota Amalia de Bélgica, en 1857 fue nombrado gobernador de las provincias italianas de Lombardía y Véneto, pertenecientes al Imperio Austriaco, y como tal sufrió el ataque del Piamonte, que con el apoyo militar del Segundo Imperio francés le arrebató la Lombardía y puso en marcha la unificación de Italia en 1859. Desde entonces se retiró de la vida pública, dedicándose a viajar y estudiar botánica. Napoleón hizo que la asamblea de conservadores que le apoyaban en México ofreciera la corona del país a Maximiliano, para así reconciliarse con Austria y compensarle por la pérdida del Piamonte. La delegación conservadora se escogió cuidadosamente. Todos debían ser dignos de representar a México y su historia, teniendo también cuidado que fueran personas que representasen adecuada y dignamente al país frente al archiduque. Por su parte, Maximiliano ya sabía lo que estaba por ocurrir y había tenido tiempo de considerarlo con seriedad. El 3 de octubre de 1863 llegaría al castillo de Miramar la delegación mexicana encabezada por el diplomático José María Gutiérrez de Estrada, seguido por Juan Nepomuceno Almonte, hijo del generalísimo José María Morelos y Pavón, José Pablo Martínez del Río, Antonio Escandón, Francisco Javier Miranda y José Manuel Hidalgo, entre otros. Gutiérrez Estrada, al frente de una diputación oficial de México, fue a Miramar para ofrecer la corona imperial mexicana a Maximiliano. Afirma ser el portavoz de la Asamblea de Notables que se reunió en la Ciudad de México el 3 de julio. Pero Maximiliano responde oficialmente: es halagador para nuestra casa que los ojos de sus compatriotas se hayan vuelto hacia la familia de Carlos V en cuanto se pronunció la palabra monarquía. Sin embargo, reconozco, en perfecto acuerdo con su majestad el emperador de Francia, cuya gloriosa iniciativa permitió la regeneración de su hermosa patria, que la monarquía no podía establecerse allí sobre una base legítima y perfectamente sólido, solo si toda la nación, expresando su voluntad, llega a ratificar el deseo de la capital. Por tanto, es del resultado de los votos que la generalidad del país que debo hacer depende en primer lugar la aceptación del trono que se me ofrece. Maximiliano, por tanto, posterga las cosas antes de aceptar la proposición. Aconsejado por su suegro, el rey de Bélgica, Leopoldo I, Maximiliano exige la celebración de un referéndum popular acompañado de garantías sobre el apoyo financiero y militar de Francia. En marzo de 1864, Maximiliano y Carlota viajaron a París, donde el emperador Napoleón III y la emperatriz Eugenia le dieron una cálida bienvenida para animarlos a aceptar el trono de México.
El emperador se compromete a mantener 20,000 soldados franceses en México hasta 1867, y Maximiliano contrae frente a Napoleón III una obligación de 500 millones de pesos mexicanos, equivalente en ese momento a 2.500 millones de francos de oro, destinados a subsidiar los proyectos cuando reinó en México. En cuanto al rey Leopoldo, promete enviar una fuerza expedicionaria belga a México para apoyarlos. También en ese mismo mes, en 1864, Maximiliano fue a Viena a visitar a su hermano, el emperador Francisco José I, quien le pidió que firmara un pacto familiar que lo obligara a renunciar para él y sus descendientes a sus derechos a la corona austriaca, a una posible herencia, así como a su patrimonio mueble e inmueble en Austria, de lo contrario no podría reinar en México. Maximiliano intenta agregar una cláusula secreta que le permitiría, en caso de que falle en México, recuperar sus derechos familiares y regresar a Austria. Pero Francisco José rechaza la adición de esta cláusula. Sin embargo, promete subsidios y soldados voluntarios, 6,000 hombres y 300 marineros, así como una pensión anual. Los padres de los dos intentaron en vano influir en la decisión de Francisco José. Sin embargo, acompañado por sus hermanos Carlos Luis y Luis Víctor, así como por otros 5 archiduques y dignatarios del Imperio Austriaco, Francisco José llega a Miramar porque Maximiliano finalmente resolvió aceptar las severas condiciones impuestas por su hermano. Desanimado por estos drásticos requisitos, Maximiliano consideró dejar de ir a México, y después de una larga y muy violenta discusión entre los hermanos, Francisco y Maximiliano firmaron el pacto familiar deseado por el emperador el 9 de abril de 1864. Sin embargo, cuando se dejan en el andén de la estación, se abrazan con gran emoción. Al día siguiente, en Miramar, Maximiliano declara a los delegados mexicanos que acepta la corona imperial de México. Afirmó que los deseos del pueblo mexicano le permiten considerarse como el legítimo representante electo del pueblo. Pero en realidad, amigos, Maximiliano fue engañado por algunos conservadores mexicanos, entre ellos, como ya dijimos, Juan Nepomuceno Almonte, quien le aseguró un hipotético apoyo popular masivo. Para tener un supuesto documento de que ratifique el apoyo del emperador, la Diputación mexicana lo produce, agregando al margen el número de la población de la localidad en la que reside cada uno de los delegados, como si todos los habitantes se hubieran ido a las urnas. Ese mismo 10 de abril está prevista una cena oficial en Miramar en el Gran Salón de Lemuetz. Al borde de un ataque de nervios, Maximiliano se retiró a sus apartamentos, donde fue examinado por un doctor. El médico lo encuentra postrado y tan abrumado que le sugiere que descanse. Carlota, por tanto, preside el banquete sola. La salida a México se fijó para el 14 de abril de 1864, a bordo de la fragata austriaca SMS Novara, escoltado por la fragata francesa Temis. Ya para ese entonces Maximiliano se encuentra más sereno. Él y Carlota hicieron escala en Roma para recibir la bendición del Papa Pío VI. El 19 de abril de 1864, durante la audiencia pontificia, todos evitaron mencionar directamente la expropiación de los bienes del clero por parte de los republicanos mexicanos, pero el Papa no puede dejar de subrayar que Maximiliano deberá respetar los derechos de sus pueblos y los de la Iglesia. Durante la larga travesía, Maximiliano y Carlota rara vez evocan las dificultades diplomáticas y políticas a las que pronto se enfrentarán, pero conciben con gran detalle la etiqueta de su futura corte. Empiezan a escribir un manuscrito de 600 páginas relacionado con lo ceremonial, estudiando sus aspectos más minuciosos. El Novara se detiene en Madeira y Jamaica. Los viajeros soportan fuertes tormentas antes de una última escala en Martinica. Finalmente, los emperadores llegarían a México el 28 de mayo de 1864 por el puerto de Veracruz. Y con la fiebre amarilla, la nueva pareja imperial cruzó la ciudad sin detenerse allí. Esta epidemia y la temprana hora de su desembarco les valió un mal recibimiento por parte de la población de Veracruz. Carlota estaba particularmente impresionada. Cruzar tierras cálidas y malas condiciones climáticas ayuda a proyectar una sombra desfavorable sobre sus primeros pasos en México. En Córdoba, sin embargo, Maximiliano y Carlota son aclamados por los nativos que los ven como libertadores. Las ovaciones se suceden en el camino a México, pero a la llegada a otras ciudades, las recepciones fueron muy jubilosas y de gran algarabía, lo cual se expresó especialmente en Puebla y en la Ciudad de México. La travesía a la Ciudad de México le ofreció un panorama distinto, un país herido por la guerra y profundamente dividido en sus convicciones. En un corto periodo de tiempo, Maximiliano se enamoró de los hermosos paisajes de su nuevo país y de su gente, mientras las tropas francesas continuaban peleando en territorio mexicano. Maximiliano comenzó a construir museos y trató de conservar la cultura mexicana, lo cual queda como una de sus grandes contribuciones como emperador. La emperatriz Carlota comenzó a organizar fiestas para la beneficencia mexicana a fin de obtener fondos para las casas pobres.
El 12 de junio de 1864, la pareja imperial hizo su entrada oficial en la capital. Se detienen en la Basílica de Guadalupe, donde los espera una parte importante de la sociedad de la Ciudad de México. Las diputaciones de las provincias del interior también dan testimonio de su entusiasmo. Sin embargo, el Palacio Nacional no se corresponde con la idea que tienen Maximiliano y Carlota de una residencia imperial. Estaba lleno de chinches, y el edificio es una especie de cuartel austero y ruinoso que requiere un trabajo importante. Una semana después de la llegada, Maximiliano y Carlota prefieren instalarse en el castillo de Chapultepec en una colina cerca de la Ciudad de México. Poco después, Maximiliano pide que se trace una avenida desde el castillo de Chapultepec hasta el centro de la capital. La avenida, originalmente nombrada en honor a Carlota, Paseo de la Emperatriz, más tarde se convirtió en el Paseo de la Reforma. La pareja imperial también disfrutaba del Palacio de Cortés en Cuernavaca en verano. Maximiliano también acomete costosas mejoras en sus diversas propiedades, mientras que la situación de la hacienda es catastrófica. Y para consternación de sus aliados conservadores que lo llevaron al poder, Maximiliano defiende varias ideas políticas liberales propuestas por la administración republicana de Benito Juárez, como las reformas agrarias, la libertad de religión y la extensión del derecho al voto más allá de las clases territoriales. Antes incluso de aceptar la corona mexicana, Maximiliano había ofrecido una amnistía a Juárez y a sus hombres si juraban lealtad a la corona, ofreciéndole incluso el cargo de primer ministro. Juárez, sin embargo, se negó categóricamente a reunirse con Maximiliano, cuyo temperamento liberal ya se había expresado en Lombardía, y se esfuerza por defender los intereses franceses, oscilando entre liberales y conservadores, pero sin lograr ejercer un dominio real sobre México. Las medidas tomadas por su gobierno solo se aplican a partes del territorio controladas por guarniciones francesas. También Maximiliano aliena a los conservadores y al clero al aprobar la secularización de la propiedad eclesiástica en beneficio del dominio nacional, pero une a liberales moderados a su causa. Del 10 de agosto al 30 de octubre de 1864, Maximiliano viajó a caballo por el interior de las tierras de su imperio, escoltado por 2 pelotones de caballería. Visitó el estado de Querétaro, luego las ciudades de Celaya, Irapuato, y León de los Aldamas en Guanajuato, Morelia en Michoacán de Ocampo y finalmente Toluca en el Estado de México, donde Carlota lo acompañó para actuar en su compañía una excursión de 3 días antes de regresar a México. En Toluca, en presencia de Bazaine, pueden observar las bandas de Juárez galopando por el campo a menos de 2 kilómetros de distancia. Luego de haber efectuado una sesión extraordinaria del Congreso de la República, donde se le dieron poderes especiales a Juárez y el Congreso decretó la suspensión de trabajos hasta nuevo aviso, seguido de una sesión solemne que acabó en el Zócalo capitalino con miles de mexicanos que fueron a despedir a Juárez, el 31 de mayo de 1863 el presidente abandonó la capital junto con una gran caravana para llevar consigo el gobierno de la República hacia el norte a salvo de los invasores. En la caravana iban los principales ministros de Juárez, así como muchas carretas cargadas de papeles que contenían los archivos de la nación. La caravana era custodiada por unas 3 centenas de soldados bien armados. Juárez llegó a San Luis Potosí, donde intentó rehacer el gobierno. Él ya había decretado una ley el 25 de enero del año anterior donde serían traidores todos los que apoyaran con armas y tomaran puestos del gobierno de los invasores. Y también todo el que pidiera la abolición de las leyes de reforma sería traidor. Los franceses entraron a la capital mexicana sin disparar un solo tiro, ya que Juárez y su gabinete estaban gobernando desde San Luis Potosí. De ahí se cambió estratégicamente a Monterrey y a Saltillo. Echó al cacique por medio de sus contactos para luego perder las ciudades ante los franceses. Juárez había enviado a doña Margarita y sus hijos a Nueva York, donde recibió el apoyo de Matías Romero y el secretario de la Embajada de México en aquel país que seguía funcionando. Luego de recibir en una estación de ferrocarril a Margarita y su familia, Matías Romero los instaló en una casa en los suburbios. Las órdenes de Juárez habían sido conseguirles una casa suficiente pero modesta. Inmediatamente Matías Romero encargó a Margarita y a su familia a un secretario y partió a la ciudad de Washington, donde se entrevistó con el secretario de Estado. Romero consiguió que el secretario de Estado norteamericano pidiera a su embajador ante España que influyera para evitar que este país apoyara a la empresa francesa en México. Para ello se amenazó a España que si insistía en apoyar la invasión a México, los Estados Unidos tendrían que intervenir a favor de la República. Y como ya dijimos, Maximiliano invitó a Juárez a su gobierno, y este lo rechazó, siendo esto lo que le contestó. Es dado al hombre, señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es el fallo tremendo de la historia.
ella nos juzgará. Juárez se mudó a Coahuila, estableciéndose en varios pueblos y haciendas, pero el lugar más sobresaliente fue el poblado del Gatuño, ya que aquí fue donde el 4 de septiembre de 1864 ordenó a varios caciques que escondieran los archivos de la nación. Dichos caciques escondieron los archivos en la Cueva del Tabaco. De allí entra a la comarca lagunera del estado de Durango, donde viaja a la hacienda de Pedriceña en el poblado de Coatillas. Aquí arribaron la tarde del 15 de septiembre de 1864. Después se trasladaron hacia la hacienda del Sobaco en Nazas, y de allí a la hacienda de Santa Rosa, hoy Gómez Palacio, donde tuvo lugar una reunión de los primeros oficiales de la nación. De allí se trasladó a Mapimí, Durango, donde se hospedó varios días en una casa de hospicio. Una vez saliendo de Durango, ingresa a Chihuahua, con cada vez menos apoyo. Juárez y sus ministros Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias y Miguel Negrete arriban a territorio chihuahuense e instalan en la capital la sede del gobierno. En Chihuahua la república gozaba de bastante apoyo tanto del gobierno como del pueblo. Durante febrero de 1865, Juárez fue avisado de la trágica muerte de su hijo Pepito en Nueva York, lo que lo apartó una semana de su oficina en Chihuahua. Sus colaboradores lo animaron y a la vez se asombraron del temple del presidente, en especial su secretario de Hacienda, José María Iglesias. Aún así, el 21 de marzo de 1865, sus colaboradores, el gobernador de Chihuahua y el alcalde de la ciudad, le organizaron una fiesta del cumpleaños. Juárez, al enterarse, señaló que no quería que se gastara ni un centavo del erario en ninguna fiesta, a lo que le replicaron que no lo harían, que los gastos serían personales. Ante esta realidad, Juárez acudió al evento organizado a las 6 de la tarde, donde asistieron unas 800 personas. Anterior a esto, durante su paso por el interior del estado, en el pueblo de Rosales, se le organizó una fiesta de bienvenida donde se tocó la polca La Escobita, canción que el presidente bailó gustoso. A la llegada a la capital, también en su fiesta de bienvenida, se le preguntó qué canción quería que tocara la orquesta, a lo que contestó: que toquen la segunda de Rosales, refiriéndose a que quería que tocaran la segunda que interpretaron en Rosales, misma que trascendió a la historia con ese nombre y es la que estás escuchando en este momento. Por su parte, en Estados Unidos, las tropas al mando de Abraham Lincoln tomaron la capital del sur y derrotaron al general Robert Lee, ganando definitivamente la guerra civil. Matías Romero presentó las felicitaciones del gobierno de la República en los primeros lugares al presidente Lincoln. Sin embargo, al poco tiempo, Lincoln sería asesinado. Mientras tanto, Maximiliano, desde la Ciudad de México, informó a su gabinete que el país estaba pacificado y que en pocos días el ejército imperial entraría a Chihuahua para acabar con Juárez. Napoleón ordenó el retiro de algunos miles de efectivos, ya que Francia sufría el embate del Congreso por los excesivos gastos que representaba la invasión de México. El general Bazaine, al mando del ejército francés desde antes que tomara el puesto Maximiliano, le advirtió a este que el retiro de tropas fortalecería a Juárez. Aún así, Maximiliano celebró su cumpleaños en Ciudad de México. En el ambiente hubo una gran satisfacción porque la República, Juárez y los brotes insurrectos de republicanos a lo largo del país se suponen aniquilados. Ante el inminente ataque francés, Juárez y su gobierno destruyeron la papelería importante para que no cayera en manos francesas. Y en una madrugada de mayo de 1865, los franceses atacaron Chihuahua al mando del general Agustín E. Brincourt. La ciudad fue bombardeada y se defendió tenazmente, pero finalmente cayó en manos de los franceses. Sin embargo, Juárez y su gabinete habían logrado ser evacuados a salvo escapando rumbo al norte, mientras algunos generales republicanos combatieron heroicamente el avance francés. El general Brincourt obligó a los republicanos a firmar el acta de sumisión al imperio. El gobierno de la República, reducido a un pequeño número de personas, llegó a Villa Paso del Norte, lo que hoy es Ciudad Juárez, en Chihuahua. Al ser perseguidos por los franceses, tuvieron que huir, por lo que Lerdo de Tejada le dijo a Juárez que deberían escapar a Estados Unidos, a lo que Juárez contestó que eso equivalía a darse por vencidos y aniquilar la República. Juárez preguntó señalando una serranía si aquello aún era territorio nacional, a lo que un militar oriundo de aquella región le aseguró que sí. Juárez entonces ordenó moverse para allá a pesar de que le advirtieron que no había nadie allí, solo matorrales, víboras y demás alimañas. A esta serranía hoy se le conoce como Sierra de Juárez. Los franceses al llegar son informados que Juárez cruzó la frontera, lo que dio por terminada la persecución y fue lo que reportaron a Ciudad de México. Sin embargo, el 14 de agosto de 1865 quedó establecida en la villa de Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, el gobierno nacional. Las fuerzas republicanas retomaron la ciudad de Chihuahua, por lo que los franceses abandonaron la ciudad el 29 de octubre, aunque poco después volvería a caer en manos francesas. Hasta marzo de 1866, el gobierno de Juárez seguía errante por las sierras chihuahuenses.
El día 14 de ese mismo mes, el general Luis Terrazas ordenó a sus tropas de caballería dar batalla contra el flanco izquierdo enemigo, logrando así capturar muchos prisioneros y el desalojo de gran parte de los edificios del lugar. Ya casi ganada la batalla para los republicanos, el general Terrazas ordenó el asalto final al mando de Sóstenes Rocha, con lo que logró acabar con varios grupos de resistencia imperial. Lo relevante fue que se efectuó un disparo de artillería desde lo que hoy es el Parque Lerdo, que logró dar de lleno con una campana de la catedral en donde se atrincheraron los conservadores y los leales al emperador, de tal forma que el ruido ensordecedor los hizo abandonar sus puestos de batalla, y con esto para el anochecer finalmente se rindieron, mientras las tropas de tierra ocupaban la plaza de forma contundente. A las 11 de la noche se dio la rendición completa de los imperialistas, que se convirtieron en más de 200 prisioneros, además de que se les confiscó mucho material de guerra, según lo escrito por Terrazas al general Ignacio Mejía, entonces secretario de la Guerra y Marina. Después de tales hechos, el presidente Juárez distinguió al general Terrazas con su amistad. Juárez entró a la capital chihuahuense el 7 de junio de 1866. Se organizó una ceremonia donde se les dieron lugares de honor a los lisiados de las batallas acaecidas en aquella región y se entregaron medallas de bronce a los héroes de la República. Cuando Juárez colocó una medalla a un joven de unos 16 años, este estalló en lágrimas y le dijo al presidente que sus 5 hermanos murieron combatiendo por él y que él también con gusto habría muerto por la misma causa. El presidente contestó que lo entendía y que él también perdió un hijo. También le contestó que no murieron por él, sino por el aire y la tierra de la patria, que murieron por la libertad. Mientras todo esto ocurría, en 1865 comienzan las operaciones militares en las provincias sureñas de Puebla, que aún no reconocen la autoridad imperial. Porfirio Díaz, uno de los mejores generales republicanos, se estableció en la ciudad de Oaxaca con un considerable cuerpo de ejército financiado con recursos locales. Díaz se encuentra cerca de la carretera principal a Veracruz, lo que obliga a Bazaine a mantener puestos militares en esta importante línea de comunicación. El progreso y la pacificación entre las poblaciones generalmente bien dispuestas hacia el imperio se ven obstaculizadas en este territorio estratégico. Por lo tanto, la Fuerza Expedicionaria Francesa lleva a cabo operaciones militares contra los disidentes que detienen el estado de Oaxaca para permitir la construcción de una carretera transitable para otros convoys. El 9 de febrero de 1865, luego de intensos combates, Bazaine logró apoderarse de Oaxaca, pero los líderes guerrilleros se refugiaron en las montañas, donde fue casi imposible expulsarlos. Lo incompleto de la toma de la provincia de Oaxaca se repetirá en casi todas las partes de México, en los estados de Michoacán, Sinaloa y en la Huasteca. En abril de ese mismo año, después del final de la Guerra Civil estadounidense, el presidente Andrew Johnson, invocando la doctrina Monroe de América para los americanos, reconoció al gobierno insurreccional de Juárez como el gobierno legítimo de México. Estados Unidos ejerce una presión diplomática cada vez mayor para persuadir a Napoleón III de que ponga fin al apoyo francés a Maximiliano y por lo tanto retire sus tropas de México. La perspectiva de una invasión estadounidense para reinstalar a Juárez en su posición de liderazgo en México lleva a un gran número de fieles seguidores al imperio a abandonar la causa de Maximiliano y abandonar también la capital. Ante una situación tan compleja, Maximiliano resuelve, bajo la presión de Bazaine y el ejército francés, llevar a cabo una represión implacable contra los rebeldes. Publicó el Decreto Negro el 3 de octubre de 1865, que si bien prometía una amnistía a los disidentes que se rindieran, declaraba en su primer artículo lo siguiente: todas las personas pertenecientes a bandas armadas o asambleas que existan sin autoridad legal, proclamen o no un pretexto político, serán juzgadas militarmente por un consejo de guerra. Si son declarados culpables, aunque sea solo por el mero hecho de pertenecer a una banda armada, serán condenados a muerte y la sentencia se ejecutará dentro de 24 horas. Según este decreto, varios cientos de opositores fueron ejecutados sumariamente. En enero del 66, rompiendo sus promesas, Napoleón III decide retirar gradualmente las tropas francesas de México a partir del otoño de ese mismo año. El soberano es empujado por una opinión pública francesa que se ha vuelto hostil a la causa mexicana. Por otro lado, Napoleón III estaba preocupado por el desarrollo del ejército prusiano, que requería el refuerzo del ejército presente en suelo francés. Además, está constreñido por la oposición oficial de Estados Unidos, que le envía un ultimátum ordenando la retirada de las tropas francesas de México. En Nueva York, durante una ceremonia en honor al fallecido presidente Lincoln, el diplomático e historiador George Bankford pronuncia un discurso en el que describe al emperador mexicano como un aventurero austriaco.
El poder y prestigio de Maximiliano se debilitan considerablemente. A partir de ahora, ante la resistencia mexicana, Maximiliano solo se beneficia del apoyo de unos pocos soldados mexicanos, belgas y austriacos de su alrededor. En el estado de Hidalgo, el 25 de septiembre, la legión belga comandada por el teniente coronel Alfred van der Simpson perdió su último gran combate durante la batalla de Ixmiquilpan. En la primavera de 1866, la emperatriz Carlota tomó la iniciativa de intentar directamente un paso final con Napoleón III para que pudiera reconsiderar su decisión de abandonar la causa mexicana. Animada por este plan, Carlota deja México el 9 de julio de 1866 para ir a Europa y jamás regresar. La nave va en los mares, botando cual pelota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. En la remota playa te mira... En París, sus peticiones a Napoleón III fracasaron y sufre un profundo colapso emocional. Su familia tampoco puede ayudarlo en la causa mexicana. Su hermano Leopoldo II, otrora ferviente partidario de las ambiciones de su hermana, ya no puede ignorar más la hostilidad de los belgas hacia un país que a menudo les trae malas noticias. En cuanto a su cuñado, el emperador Francisco José, derrotado por Prusia en Sadowa, perdió su influencia sobre los estados alemanes. Aislada, Carlota no puede contar con el apoyo de ningún monarca de Europa y envía un telegrama a Maximiliano donde dice: todo es inútil. El 22 de agosto de 1866, Carlota sale del Gran Hotel de París con planes de ir a ver al Papa Pío VI, pero antes su comitiva la convence de hacer una escala en el castillo de Miramar en Italia, su antiguo hogar. Finalmente, el día 29 de septiembre, Carlota visita al Papa, donde da muestras de sus problemas mentales. Le dice que la bebida que le habían ofrecido estaba envenenada y tómala de él. No se quería ir y tuvieron que invitarla a la Biblioteca Vaticana para distraerla, y fue atendida por el médico en jefe del Hospital de Enfermos Mentales de la ciudad. Maximiliano, decidido a abdicar, recorre el Palacio de Chapultepec mientras indica las pertenencias a embarcar. Deja la mayoría de las habitaciones intactas, pues muchos objetos han sido regalos al pueblo de México y no a su persona ni a la emperatriz. Sale sigilosamente rumbo a Veracruz. En Orizaba, en noviembre del 66, el padre Fisher había organizado junto a los conservadores de la región una multitudinaria manifestación en apoyo a Maximiliano para impedir que se fuera. Entonces el emperador decide quedarse en Orizaba por un mes para pensar qué hacer. 3 personas influían en Maximiliano poderosamente: el padre Fisher, su médico el doctor Samuel Bash y su viejo amigo personal y colaborador Stefan Haspan. El primero lo persuadía para que se quedara, los otros 2 para que se fuera a Europa, pues veían la causa del imperio perdida. Maximiliano recibió el apoyo de los generales Leonardo Márquez y Miguel Miramón. Miramón le notificó que se había conseguido que la iglesia ofreciera 11 millones de pesos, además de que se tenía la posibilidad de reunir 29,000 hombres y de que la junta de notables apoyaría a Maximiliano. El emperador forma un nuevo gabinete en Orizaba y su plan incluía sostener a los franceses totalmente en México y crear un congreso para legitimar su gobierno e invitar a los liberales a formar parte de su iniciativa, incluido Juárez. Al poco tiempo se le informó a Maximiliano que contaban con 29,663 soldados, más de 2,000 hombres de oficialía y 10 cañones para iniciar. La iglesia entregó un adelanto de 2 millones de pesos. A finales de noviembre, Maximiliano prepara su regreso a Ciudad de México. Pero Juárez y su gobierno llegan a Durango los primeros días de noviembre y realizan una reunión sobre su gabinete de guerra. Deliberan sobre la toma de Matamoros, que era el único punto importante y estratégico en el norte que aún quedaba en manos del imperio. Se decidió usar un sitio como el utilizado por los franceses contra los liberales para rendir la ciudad de Puebla. El plan se llevó a cabo, y luego de 3 semanas y algunas escaramuzas menores entre los ejércitos, el general Tomás Mejía, que defendía la ciudad de Matamoros, finalmente se rindió. Con esta victoria, los liberales controlaban todo el norte del país. Hubo entonces una gran fiesta popular frente al Palacio de Zambrano en Durango, que funcionaba como Palacio Nacional. Todo el norte era republicano. Ante el avance del control del país por los republicanos, Juárez traslada su gobierno rumbo a Zacatecas. Aún estando en Orizaba, la madre de Maximiliano, Sofía de Baviera, le escribe una carta desde su palacio. Hijo mío, no abdiques. Tu posición en Europa sería ridícula si lo hicieras. Lo más correcto, hijo mío, y lo más justo es que no regreses a Viena. A raíz de esta carta, Maximiliano hizo traer de inmediato a Miramón, pues decidió regresar a la Ciudad de México. Pero Miramón había sido derrotado en San Jacinto. Solo quedaba fuerte el general Leonardo Márquez en las fuerzas conservadoras y el no menos numeroso contingente francés que estaba bajo sus órdenes. Ignacio Mejía dio un parte a Juárez en una reunión de gabinete en Zacatecas, donde le informó que el general Mariano Escobedo tenía entre 8 y 10,000 hombres y que otro general tenía otros 6,000.
Finalmente, a las 3 de la tarde, el gobierno republicano deja Zacatecas para salir rumbo a San Luis Potosí, en medio de un desfile y algarabía popular. Maximiliano se reúne con sus generales en la hacienda de La Teja. Es así como el 13 de febrero de 1867 sale de la Ciudad de México rumbo a Querétaro con 9,000 hombres mal equipados, tanto conservadores como la legión francesa que se quedó con él. Lo acompañaban, entre otros personajes, el mariscal Albert Hans y Leonardo Márquez. También lanzó una proclama a su ejército en donde, poniéndose a la cabeza, dijo que este era un ejército que lleva consigo la dignidad y el amor a México. El día 19 de febrero de 1867 entra el ejército de Maximiliano a la ciudad de Querétaro. Durante los días 20 y 21 siguen llegando contingentes de Michoacán, San Luis y Guanajuato, entre otros estados. En total eran entre 10 y 12,000 hombres en las filas de Maximiliano. Por su parte, el gobierno republicano avista las torres de San Luis Potosí a la 1 de la tarde del 21 de febrero. Poco después llega Juárez para establecer el gobierno de la República en esta ciudad. Con respecto a lo militar, los generales liberales Ramón Corona al frente del ejército de Occidente y el general Mariano Escobedo se reunió en una unión de caminos que llevaban a la ciudad de Querétaro, con un total de 60,000 soldados. Un parte militar entregado a Maximiliano decía que las fuerzas enemigas eran 28,000 hombres. El general Escobedo realizó un recorrido por una eminencia donde pudo contemplar el campo de batalla próximo. Entonces dijo: mañana comenzará el principio del fin para el imperio. Se presentaron entonces algunas batallas. Los liberales impusieron un sitio a la ciudad, con lo cual no podía entrar ni salir nadie, incluso víveres o comunicados. Durante una de esas batallas, el último reducto del ejército francés fue totalmente derrotado. Bombardearon algunos arcos del acueducto para cortar el suministro de agua a la ciudad. Los liberales también lanzaron muertos imperialistas al río para contaminarlo con miras en doblegar a los imperialistas. Ante el sitio y en una junta de Maximiliano con su comitiva, Leonardo Márquez propone al emperador que se le dé un contingente de caballería para ir a Ciudad de México por refuerzos y víveres y se le da autorización. Mediante una maniobra de distracción por la madrugada, Márquez y su grupo logran atravesar el sitio no sin perder varias decenas de hombres, lo cual estaba contemplado. Los liberales no persiguen a este grupo considerando que no tenían posibilidades de juntar apoyo ni de regresar. El día 24 de abril, Mariano Escobedo en su campamento a las afueras de Querétaro decide dar la batalla definitiva y la última para el 27 de abril. Maximiliano tenía por cuartel el Cerro de las Campanas y también se pasaba bastante tiempo en el convento de la Cruz. La comida del emperador era modesta, similar a la de los demás, y se complementaba con el pan que le hacían las monjas del convento. A Maximiliano se le veía sucio y desaliñado como si estuviese al frente de batalla. Y además padecía enfermedades gástrico-nerviosas. También acudía al frente de batalla para animar a su tropa y conocer la situación de primera mano. Para el 2 de mayo no había noticias de Leonardo Márquez. Maximiliano, luego de reflexionar, pide a un general de su confianza de nombre Miguel López ir como mensajero ante Mariano Escobedo y plantearle su rendición condicionada. Las condiciones era que se le diera un salvoconducto para salir de México, que nunca regresaría, y que se respetara la vida y las propiedades de los generales, oficiales y tropa. El general Escobedo, ante tal propuesta, dijo que lo consultaría con el presidente y que regresara en unos días a la misma hora. Y ciertamente Juárez fue consultado directamente por el general Mejía, a lo que respondió: rendición incondicional. El emisario de Maximiliano regresó por la respuesta y el general Escobedo le propuso que si le entregaba a Maximiliano, le perdonaría la vida, planteando que así salvaría la vida de muchos hombres, por lo que López aceptó traicionar a su emperador. Alrededor de las 4 de la tarde, el traidor condujo a los liberales hacia el convento de la Cruz, apartando a los hombres que lo cuidaban. Cuando Maximiliano se dio cuenta, los demás oficiales liberales ya habían entrado al convento y estaban apresando a los oficiales que aún dormían. Maximiliano pudo escapar hacia el Cerro de las Campanas, pero a las pocas horas fue rodeado y tuvo que entregar su espada al general Escobedo diciendo: esta espada es del pueblo de México. También pidió que si debía correr sangre fuera únicamente de él y volvió a pedir amnistía para sus tropas y oficialía. Sin embargo, se le dijo que no era considerado como emperador de México, sino como archiduque de Austria, y en ese momento quedaba en calidad de preso de la República. La noticia de Maximiliano y su imperio dieron la vuelta al mundo. En Europa hubo mucho movimiento diplomático pidiendo a través de los embajadores de Estados Unidos que este país interviniera a favor de Maximiliano, aunque la mayoría de los gobiernos europeos señalaban a Napoleón III como el verdadero asesino por negarle su apoyo, siendo que él había sido uno de los que lo habían instaurado en el trono y haber dejado al archiduque a su suerte. Por consejo del Lerdo de Tejada Juárez, se nombra un tribunal militar para juzgar a Maximiliano y 2 de sus generales, Miguel Miramón
y Tomás Mejía, quienes fueron llevados al Teatro de la Ciudad en Querétaro para ser juzgados. En dicho juicio, que duraría 3 días, a los 3 se les condenó a morir un día después del proceso, por medio de un pelotón de fusilamiento. Todo ello bajo los delitos de, entre otros, apoyo a los invasores franceses, además de traición a la patria para los mexicanos y de usurpación del poder para el austriaco. La condena dio la vuelta al mundo, destacando en Europa, donde los periódicos decían, refiriéndose a Juárez, el indio sació su sed de sangre. Algunos incluso lo dibujaban vestido de nativo americano, devorando con grandes colmillos a Maximiliano. Hágame usted el favor. Y finalmente, el día 19 de junio de 1867, Maximiliano, después de confesarse con el canónigo Manuel Soria y Breña, pasa a escuchar misa a la capilla del convento con los otros prisioneros. A las 6:30 de la mañana, el coronel Miguel Palacio se presenta en su celda y parten rumbo al Cerro de las Campanas. A manera de despedida, Maximiliano da un fuerte abrazo a los generales y pide a Miramón que se coloque en medio. General, un valiente merece honores de soberano a la hora de la muerte. Permítame que le ceda mi lugar. Acto seguido, el general Miramón se colocó en el centro. Después Maximiliano va y abraza al general Mejía diciéndole: General, lo que no es recompensado en esta tierra, lo será en el cielo. Volviendo después a su puesto, Miramón saca un papel de su chaleco y lee un discurso. ¡Mexicanos! ¡En el Consejo de Guerra! ¡Quisieron salvar mi vida! Aquí, cuando voy a perderla, yo protesto contra el cargo de traidor que han querido arrojarme para cubrir este asesinato. Muero inocente de este crimen y perdono a los que me matan, esperando que Dios me perdone y que mis compatriotas aparten de mis hijos cargo tan villano y me harán justicia. ¡Viva México! ¡Aquí! Como una petición especial, el emperador solicitó que se escogieran buenos tiradores y que apuntaran al pecho. Finalmente, se dio la orden de ejecución. ¡Mexicanos! Muero por una causa justa, por la independencia y la libertad de México. Ojalá que mi sangre ponga fin a las desgracias de mi nueva patria. ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Posición de tiradores! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Viva México! ¡Fuego! Las muertes de Maximiliano, Miramón y Mejía significaron el evidente fin del Imperio Mexicano. Sin embargo, aún quedaban algunas guerrillas conservadoras que poco a poco fueron acabadas. Después, Juárez saldría de San Luis, pasa por Dolores Hidalgo, donde hace una ceremonia a los héroes de la independencia nacional. Luego visita Tepeji del Río y llega a Tlalnepantla, donde se encuentra con Porfirio Díaz, con quien tenía diferencias. En todos los lugares donde pasaba Juárez, la algarabía popular era inmensa, y debido a que no estaban concluidos los preparativos en Ciudad de México, se le pide a Juárez que se quede 3 días en el castillo de Chapultepec. Después sale rumbo a Palacio Nacional por el Paseo de la Emperatriz, que desde ese momento cambia de nombre a Paseo de la Reforma. También Juárez había decretado que se dejara en libertad a todos los presos que apoyaron la causa imperial. Iniciaba ya la reconciliación nacional. El 15 de julio de 1867, Juárez entra finalmente a Ciudad de México e iza la bandera en la Plaza de la Constitución. Existían diversas obras de arte en Palacio Nacional. Juárez dio órdenes de retirar adornos y objetos santuarios y darle un toque republicano y no imperial a la sede del gobierno nacional. Asimismo, dijo que se debía convocar elecciones para que su gobierno fuese legítimo y que él se presentaría a estas mismas. Porfirio Díaz reclamaba también elecciones. Juárez instruyó al Sebastián Lerdo de Tejada que se encargara de convocar los sufragios. José María Iglesias dijo: En esta mesa todos somos juaristas, señor presidente. A lo que Juárez puntualizó: Eso no. En esta mesa todos somos republicanos, no juaristas. Si el designio del pueblo es que otro los gobierne, todos seremos dóciles a la voluntad ciudadana. Posteriormente, doña Margarita, su familia y el presidente por fin se pudieron reunir después de tantos años.
De igual manera, el oaxaqueño ganaría las elecciones del 68, siendo presidente hasta el 72, pues ganaría también las elecciones del 71. Eso sí, hay que decirlo, envuelto en polémica, y creo que en este podcast hemos mencionado varias veces el plan de la noria del general Díaz en el que alegaba fraude electoral. Aún a pesar de todo, Juárez gobernó, como ya dijimos, hasta el día 18 de julio de 1872, día de su fallecimiento. Ese día por la mañana, los Dolores lo hicieron llamar a su médico Ignacio Alvarado, el cual llegó cerca de las 10 de la mañana. A las 11 tuvo calambres muy dolorosos que lo llevaron forzosamente a la cama. Tenía el pulso bajo y sus latidos débiles. El tratamiento típico de la época era arrojarle agua hirviendo en el pecho, cosa que se le hizo luego de colocarle la olla hirviendo. Con tal remedio, Juárez reaccionó. La familia pasó al comedor y se quedó en la recámara con el médico. Juárez le platicó historias de su niñez. Le contó que el padre de Salvanueva era el hombre más bondadoso que él había conocido. Ante la pregunta al médico de que si lo suyo era mortal, éste le contestó: Señor presidente, ¿cómo lo siento? Juárez siguió mal. Su familia estaba reunida. Hijas, hijos, yernos y amigos. También diversos amigos y políticos fueron llegando a la sala. Juárez tuvo la insistencia de los ministros de Relaciones Exteriores, José María Lafragua, y el ministro de la Guerra, el general Alatorre. En esa tarde, ambos pidieron ver al presidente para recibir instrucciones. Juárez en ambos casos tuvo que vestirse y hablar con ellos, escucharlos y darles las debidas instrucciones. Los médicos mexicanos más prestigiosos de ese entonces acudieron al Palacio Nacional, Gabino Barreda y Rafael Lucio, pero nada pudieron hacer. Juárez entonces se tendió del lado izquierdo poniendo una mano bajo su cabeza. Muy fatigado con evidente falta de oxígeno, sonrió e inmediatamente murió. Eran las 11:35 del 18 de julio de 1872, cuando los 3 médicos reunidos declararon muerto al presidente. La causa, según dicen, fue angina de pecho. En la actualidad, una placa en el lugar de su muerte da cuenta de ello. Juárez duró en el cargo de presidente 14 años. Hubo un mes de solemnidades en todo el país en su honor. Las tormentas que azotaron al país terminaron después de más de 15 años. Se vislumbraron por fin en los cielos de Chihuahua, Puebla, Guadalajara, Morelia, Oaxaca, Monterrey, Veracruz, Ciudad de México y de todo el país rayos de sol. Un sol que significaba esperanza, pues después de tanta muerte, guerra y destrucción, el pueblo de México volvía a recorrer las sendas de la libertad y la soberanía. Por fin se podía decir que teníamos una patria. Pisar nuestro suelo, en la mar sepultaremos sus vidas, y las olas de sangre teñidas, luzca opaco el reflejo del sol. Guillermo Prieto. Y es así como terminamos esta miniserie de las tormentas de una nación. Muchas gracias por haber escuchado y conocido un poco más acerca de este periodo de nuestra historia. Espero te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo. Me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras seguir en Spotify, suscribirte en Google y Apple Podcast o en YouTube. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. De la misma manera me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo. Así que muchas, pero muchas gracias, sensual e histórico escucha. Y ahora sí, es momento de despedirnos, amigos. Ya saben que yo soy Alex Martínez. Síguenos en Instagram como @HablemosPodcast, podcast con ¡T, y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia y cuidar del planeta. Esto fue Palabra de México. Me parece escuchar tu voz en el corral.